Dicen que el diablo no viene con cuernos y un tridente. Viene con una sonrisa, se sienta a tu mesa, se bebe tu mejor vino y le da un beso en la mejilla a tu mujer. Me llamo Diego, tengo 42 años. Durante mucho tiempo pensé que lo tenía absolutamente todo. Imagínate la escena. Un piso de puta madre en pleno barrio de Salamanca, aquí en Madrid. Cenas fuera cada viernes, viajes a Ibiza en verano y cero preocupaciones con la cuenta bancaria. Pero nada de eso cayó del cielo. Todo lo construí partiéndome el lomo con mi empresa de logística. Y no lo hice solo, lo hice con Javier. Javier tiene 43 años y era mi socio. Pero la palabra socio se queda corta. Ese tío era mi hermano. Empezamos con 2 furgonetas de segunda mano y terminamos montando una flota que mueve mercancía por toda España. Hemos sudado sangre juntos, nos hemos cubierto las espaldas en las peores crisis. Yo confiaba en ese cabrón más que en mi propia sombra. Y luego estaba Elena, mi mujer, 38 años, diseñadora de interiores, espectacular, inteligente. Llevábamos 10 años casados. Los 3 formábamos un equipo perfecto. Javier era el invitado fijo en nuestra casa los fines de semana. Abríamos unas botellas de Rioja, hacíamos barbacoas en la terraza, nos reíamos hasta la madrugada. Si alguien me hubiera dicho lo que pasaba a mis espaldas mientras yo servía las copas, le habría roto la cara por mentiroso. Qué ciego y qué gilipollas fui. El exceso de confianza es el mejor anestésico. Pero por muy dormido que estés, el instinto siempre te da un toque de atención. Y las grietas nunca empiezan con un terremoto. Empiezan con detalles minúsculos, cosas que tu cerebro registra, pero que tú te niegas a aceptar. No encontré ningún mensaje de WhatsApp en mitad de la noche. Eso es de película barata. Lo mío fue mucho más visceral. Elena trabajaba a pie de obra. Ya sabes, polvo, yeso, ruido, botas manchadas. Sin embargo, empecé a notar que los martes y los jueves, los días que supuestamente tenía que ir a hacer mediciones de obra en unos chalets a las afueras, se arreglaba distinto. Un día, recogiendo la colada, me di cuenta de un detalle. Estaba usando conjuntos de lencería de encaje carísimos, de esos de la Perla, para ir a tragar polvo a una obra en Getafe. Ninguna mujer se pone eso para lidiar con albañiles a las 10 de la mañana, a menos que quiera que alguien se lo quite después. Intenté convencerme de que estaba paranoico, hasta que una tarde de noviembre todo saltó por los aires. Elena me pidió que bajara al garaje a buscar unas carpetas que se había dejado en su coche, un Audi Q5. Abrí la puerta del conductor y al sentarme, casi no llegaba a los pedales. El asiento estaba echado hacia atrás al máximo. Yo mido 1,78, Elena 1,65, pero Javier mide 1,90. Me quedé congelado con las manos en el volante. Y entonces lo noté. El olor no era un perfume de mujer, era un olor pesado, inconfundible. Dior Sauvage, el puto olor a pimienta y bergamota que Javier usaba a diario desde hacía 5 años. El habitáculo del coche apestaba a él. Subí al piso con el estómago encogido. Intenté sonar casual y le pregunté: «Oye, ¿has visto a Javi hoy? Me ha parecido oler su colonia en tu coche». Ella ni siquiera parpadeó. Con una naturalidad escalofriante me contestó: «Ah, sí. Se le jodió el coche en la M30 y me pidió que lo acercara al taller de San Blas.
un rollo. Cualquier marido normal se habría tragado la excusa. Sonaba lógico. Pero yo tengo una empresa de logística. Vivo de saber dónde está cada maldito camión de mi flota en todo momento. Por seguridad y temas del seguro, hace un año le instalé un localizador GPS oculto también al Audi de mi mujer. Me fui al baño, cerré la puerta con pestillo, me senté en el inodoro y abrí la aplicación en mi móvil. Busqué el historial de rutas de esa mañana. El coche de Elena no había pisado la M30. Tampoco había estado en ningún taller en San Blas. El GPS marcaba una ruta directa a un barrio residencial muy discreto en San Sebastián de los Reyes. Y lo que me destrozó por dentro fue ver el tiempo de parada. El coche había estado aparcado en una calle paralela, con el motor apagado, durante 3 horas exactas, de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde. 3 horas. No estaban tomando un café, no estaban arreglando un coche, estaban en la cama, mi socio, mi hermano y mi mujer. En ese baño, mirando la pantalla del móvil, algo dentro de mí se rompió para siempre. Pero en lugar de salir a gritar y montar un escándalo, sentí un frío absoluto en el pecho. No iba a llorar, iba a destruirlos. Cualquier otro habría subido a casa a reventar la puerta, a gritar, a romper los muebles. Pero la rabia es un lujo de idiotas. Y en los negocios he aprendido que cuando te van a joder, el que se cabrea pierde. Me tragué la bilis. No iba a darles el gusto de montarles una escena. Quería pruebas. Me metí en Amazon desde un ordenador público y compré una mini grabadora de voz, del tamaño de un mechero. 40 pavos. Pedí que la mandaran a un Amazon Locker para que no llegara ningún paquete a casa. Esa misma noche, de madrugada, bajé al garaje con un rollo de cinta de doble cara y la pegué bien al fondo, bajo el asiento del copiloto del coche de Elena, justo en la estructura metálica donde nadie mete la mano. Dejé pasar 3 días. 3 días cenando con mi mujer, dándole las buenas noches y yendo a la oficina a tomar café con mi socio, fingiendo que todo era perfecto. Fue la mejor actuación de mi puta vida. Al 4.º día, aproveché que ella estaba en la ducha, bajé al coche y recuperé la grabadora. Me encerré en mi coche, conecté los auriculares y le di al play. Al principio, solo ruido de motor y tráfico. Luego, su respiración. Y entonces, la voz de Javier. Sonó tan clara y tan cerca que el corazón me dio un vuelco. ¿Cuándo coño se lo vas a decir?, dijo Javier, con un tono de frustración que nunca le había escuchado. Estoy harto de escondernos. Joder, estoy harto de compartirte. Hubo un silencio. Y luego, Elena, mi mujer, soltó una risita suave. Esa risita que a mí me encantaba. Paciencia, cariño, le respondió ella. En cuanto cerremos la firma del almacén en Valencia la semana que viene, le pongo los papeles del divorcio en la mesa. La mitad de sus acciones son mías por ley. Juntamos mi parte con tu mitad. Lo sacamos de la junta directiva y nos largamos con todo. El pulso me empezó a martillear en las sienes. Sentí un zumbido en los oídos. Esto ya no era una infidelidad. No era un simple calentón de cama. Era una puta emboscada financiera. Estaban planeando un asalto a mi patrimonio. Querían robarme la empresa que yo levanté con mis propias manos y, de paso, reírse en mi cara. Me quité los auriculares. Respiré hondo 3 veces. El dolor desapareció de golpe. Lo que sentí en ese momento fue una frialdad absoluta.
hielo puro corriendo por las venas. La guerra había empezado, pero ellos no sabían que yo ya estaba en las trincheras. A la mañana siguiente no fui a la oficina. Me fui directo al Paseo de la Castellana. No quería un abogado matrimonialista de barrio. Quería al mayor tiburón que pudiera pagar. Contraté a un despacho especializado en derecho corporativo y divorcios de alto patrimonio. Cuando me senté con mi abogado, le puse el audio. Me miró, asintió y me explicó la realidad. En España, si te casas sin hacer separación de bienes, estás en régimen de bienes gananciales. Eso significa que todo lo que he ganado y construido desde el día de la boda es de los dos al 50%. Elena tenía razón. Legalmente, si me pedía el divorcio, se quedaba con la mitad de mi trozo del pastel. Y si ella unía su 50% al otro 50% que ya tenía Javier como mi socio, tendrían la mayoría absoluta. Yo me quedaría como un empleado en mi propio negocio. Pero la ley está para los que juegan limpio, y a mí se me había acabado la ética. Empezamos a diseñar el contraataque. Tenía que vaciar la empresa desde dentro antes de que Elena presentara la demanda de divorcio. Con la ayuda del abogado y de mi contable de confianza, empezamos a inflar facturas y a crear deudas ficticias. Contratamos supuestos servicios de consultoría externa y logística a empresas fantasma que en realidad estaban a nombre de un primo mío en Murcia y del marido de mi hermana. Día tras día, semana tras semana, fui descapitalizando la cuenta bancaria de la empresa. Estaba endeudando nuestro negocio a propósito, drenándolo hasta dejarlo en los huesos. Javier ni se enteraba. Él siempre odió el papeleo y me dejaba las finanzas a mí. Paralelamente, contraté a un detective privado de los buenos. Necesitaba munición pesada. Durante un mes, el tipo se convirtió en la sombra de esos dos. Me empezó a entregar un dossier que era puro oro. Fotografías de ambos entrando a moteles de carretera en horario de trabajo. Vídeos besándose en el parking de un centro comercial. Recibos de restaurantes pagados con la tarjeta de crédito de nuestra empresa. Yo seguía sonriendo en las cenas. Seguía abriendo botellas de vino con mi hermano los fines de semana. Pero por dentro estaba afilando el cuchillo. Todo estaba listo. Solo necesitaba el momento perfecto para ejecutar la sentencia. El día D llegó. El cumpleaños número 44 de Javier. Para celebrarlo, había reservado un salón privado en un restaurante carísimo cerca del Parque del Retiro. Estábamos todos, los amigos más íntimos, los padres de Elena, gente muy conservadora y orgullosa, y, por supuesto, Marta, la mujer de Javier, que llevaba 15 años casada con él. Había champán, ostras, risas y brindis hipócritas. Yo estaba sentado justo enfrente de los dos. Los miraba de reojo. De vez en cuando se cruzaban miradas cómplices, de esas que dicen qué idiotas son todos, nosotros somos los más listos. Yo no probé bocado, solo bebía agua. Quería tener la mente más afilada que un bisturí. Cuando trajeron los postres, supe que era el momento. Me levanté lentamente, cogí mi copa de Ribera del Duero y golpeé el cristal con un tenedor. Ding, ding, ding. El salón entero se quedó en silencio. Todos me miraron con una sonrisa, esperando las típicas palabras sentimentales del mejor amigo. Quiero proponer un brindis, empecé, con una voz tan tranquila que asustaba. Quiero brindar por la lealtad, por las grandes asociaciones, por Javier, que durante 10 años ha sido como un hermano para mí, y por supuesto por mi mujer Elena, que,
según he descubierto últimamente, le conoce incluso mejor que yo. La sonrisa de Elena se congeló al instante. Javier frunció el ceño, confundido, como si no hubiera entendido el chiste. Sin perder el contacto visual con mi mujer, me agaché, abrí mi maletín y saqué 4 carpetas gruesas. Se las pasé por la mesa, deslizándolas como si fueran cartas de póker. Una se paró justo frente a Marta, la mujer de Javier. La otra frente a mi suegro. «Abridlas, por favor», dije. Marta fue la primera. Abrió la solapa de cartón y lo primero que vio fue una fotografía impresa en alta calidad de su marido metiéndole la mano por debajo de la falda a mi mujer en el parking del centro comercial. Debajo de esa había capturas de pantalla, recibos de moteles, extractos de la tarjeta de crédito. El sonido que salió de la garganta de Marta no se me va a olvidar en la vida. Fue un gemido roto, animal. Mi suegro, un hombre de 60 y tantos años que adoraba a su yerno, se puso pálido como el papel. Sus manos temblaban mientras pasaba las hojas. Javier se levantó de un salto, tirando la silla hacia atrás. «Diego, ¿qué cojones es esto?» «¡Estás loco!», gritó, con la voz quebrada por el pánico. «Siéntate, Javi», le respondí, sin alterar el tono. «Todavía no he terminado. Hay una pequeña actualización corporativa que debo compartir». Miré a Elena. Tenía los ojos desorbitados y respiraba muy rápido. Sabía que estaba acorralada. «Elena, cariño», continué. «Sé que estabas esperando con ansias cerrar el acuerdo del almacén en Valencia para pedirme el divorcio y llevarte la mitad de la empresa. Pero tengo malas noticias. Hace una semana, como administrador principal, presenté oficialmente el concurso de acreedores. La empresa está en quiebra técnica, así que, felicidades, mi amor. El 50% de tus bienes gananciales equivale exactamente a 0 euros. La cara de Javier se desfiguró. Él sabía lo que significaba la quiebra. «Tú no puedes hacer eso», bramó, escupiendo al hablar. «Ya lo he hecho», sonreí. «Y Javi, como mi querido socio, resulta que las últimas líneas de crédito que pedimos para salvar la empresa, esas que firmaste sin leer la semana pasada, te ponían a ti como avalista solidario. Los acreedores van a ir a por tu patrimonio personal para cobrar una deuda de cientos de miles de euros». Dejé la copa en la mesa, me abroché la chaqueta del traje y miré a la sala. «Disfrutad del postre. La cuenta ya está pagada». Me di la vuelta y salí del restaurante, dejando tras de mí el mayor caos que he presenciado en mi vida. Los gritos de Marta y los insultos de mi suegro a su propia hija se escuchaban desde la calle. Lo que pasó las semanas siguientes fue pura poesía. Elena hizo las maletas esa misma noche. Intentó irse a casa de sus padres, pero su padre, muerto de vergüenza por el escándalo, le dijo que bajo su techo no entraba una fulana que arruina a su marido. Terminó alquilando una habitación minúscula en un piso compartido en la periferia, viviendo de sus ahorros que sin mis ingresos se evaporaron en 3 meses. A Javier le fue peor. Marta le pidió el divorcio de manera fulminante. Con las pruebas de infidelidad y el desastre financiero, ella se quedó con el chalet familiar en Pozuelo de Alarcón. Cuando los acreedores, que recordemos, eran empresas fantasma controladas por mi familia, empezaron a exigir el dinero, Javier se vio acorralado. Tuvo que malvender su preciado BMW y vaciar sus cuentas para no ir a la cárcel por impago. Se quedó absolutamente en la ruina, viviendo de prestado en el sofá del piso de un primo suyo. ¿Y yo? Yo liquidé los restos de la empresa vieja. 3 meses después, abrí una compañía nueva. Mismos camiones,
Mismos clientes, distinto logo y un balance financiero limpio, inyectado con todo el capital que saqué discretamente antes de la explosión. Ayer por la tarde, estaba sentado en la terraza de mi nuevo ático, sirviéndome un vaso de Macallan con hielo. Miraba las luces de Madrid encenderse mientras el teléfono de mi abogado me confirmaba que la sentencia de divorcio ya era oficial. Yo me quedaba con todo. Ellos se quedaban con la miseria que construyeron juntos. Dicen que la traición es un veneno que te destruye por dentro. Y es verdad. Pero la venganza es un plato que se sirve helado. Y joder, qué bien sabe.